Últimamente venimos hablando, en varios episodios, del trabajo que conecta a la universidad con el territorio. Yo practico lo de dar el micrófono a quienes están impulsando cambios en las currículas de las universidades de diseño para construir relaciones a largo plazo con comunidades vulnerables. ¿Por qué? Porque son pocas las personas que lo hacen y porque es un trabajo de diseño social que realmente vale la pena. Y porque podemos aprender muchísimo unas de otras de cómo llevarlo adelante. Para hacer este tipo de trabajo hay muchos aspectos que pensar: cómo se financia, cómo se integra la currícula, cómo se forma a los y las diseñadores que harán ese trabajo de campo y cómo evaluar qué queda finalmente en las comunidades. Todo eso lo conversamos con distintas diseñadores e diseñadoras que investigan y lo viven día a día. Hoy vamos a hablar de cómo lo llevan adelante desde una universidad en Dinamarca. Andrés Felipe Valderrama Pineda es un investigador y diseñador colombiano que vive en la ciudad de Aalborg, en Dinamarca. En esta charla nos cuenta sobre sus estudiantes cuando fueron a Colombia a trabajar con una comunidad indígena. Y también sobre otro trabajo en donde desarrollaron un juego para entender las injusticias de la cadena de valor. También hablamos sobre sistemas sostenibles de movilidad en la ciudad. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Andrés Valderrama, yo soy colombiano y trabajo en la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Soy profesor en el programa de Diseño Sostenible en el campus de Copenhague. ¿Y qué estudiaste? Yo tengo un recorrido un poquito, digamos, alternando entre las ciencias duras y las ciencias sociales. Yo empecé como ingeniería mecánica en la Universidad de los Andes en Bogotá. Mi motivación para estudiar eso era el diseño. Yo quería aprender a influir en el mundo y fueron 6 años de resolver problemas matemáticos. Tuve algunos profesores muy inspiradores, etcétera, pero al final yo tenía como esta idea de que esto no era suficiente. Entonces decidí estudiar una maestría en Historia de la Tecnología y lo hice en Londres. En esa época había un programa en el Imperial College y ahí fue donde me metí en esto de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y después de eso volví a Colombia, trabajé un tiempo, ya definí mi vocación académica claramente, empecé a buscar las opciones de doctorado y conseguí el doctorado que yo quería en Dinamarca. En la Universidad Técnica de Dinamarca había un grupo muy especial de académicos trabajando en cómo aplicar los estudios sociales de ciencia y tecnología al diseño. Entonces, yo hice mi doctorado con ellos. Si me preguntas, el título del doctorado es en diseño e innovación. Y al final de eso, todo nuestro grupo de investigación, por diferentes circunstancias, se cambió de la Universidad Técnica de Dinamarca a la Universidad de Aalborg. Y ahí mis colegas crearon este programa de diseño sostenible. Y durante los últimos años yo he sido tanto el coordinador de la maestría como el coordinador del grupo de investigación. ¿Y qué es lo importante para vos enseñar cuando uno está hablando de enseñar diseño sostenible? Para mí lo fundamental, y creo que mis estudiantes se cansan de que yo lo repita tanto, es algo que muchos dicen, ¿no? Lo dice Arturo Escobar, lo dicen digamos, los colegas que trabajan en teorías de transiciones, que estamos enfrentando unos problemas, unos retos hoy en día que son enormes, ¿no? Y que son sistémicos. Y el diseño puede o ser parte del problema y seguir siendo lo que siempre ha hecho, producir cosas que la gente no necesita, o puede engancharse en esta tarea de crear nuevo conocimiento, nuevos métodos, nuevas teorías de cómo hacer, de cómo engancharse, cómo intervenir en procesos de cambio sistémico radical hacia la sostenibilidad. Y decime una cosa, supongo que esto lo haces a partir de proyectos, ¿no? Trabajan en diferentes tipos de proyectos de investigación. Sí, lo cual es un
En Dinamarca en este momento la situación es bastante complicada porque uno depende de fondos de investigación, ¿cierto? Y los fondos de investigación están muy dominados por paradigmas existentes. El más saliente, el más importante, el más difícil de lidiar, con el que tenemos que lidiar es que todos los proyectos que más atención reciben son los que se enfocan en soluciones tecnológicas. Sí, ponele inteligencia artificial y tenés 80% más de chance de tener la plata. Exactamente, Perdón, lo digo exactamente. así como brutal, pero por lo menos acá está re claro eso. Exactamente, y eso hace que iniciativas que vienen más de un enfoque social o sociotécnico, ¿no? De innovación social, de decir, bueno, vamos a engancharnos con comunidades vulnerables o vamos a engancharnos con procesos de organización social, de reparación, por ejemplo, en vez de ser cómo producimos nueva tecnología, no cómo producimos las rutinas y los mecanismos y las instituciones para hacer posible la reparación de productos. Eso tiene mucho menos atención y mucho menos fondos. Entonces, eso hace que sea un es difícil sobrevivir y avanzar en esta agenda, dado el contexto de financiación. Pero igual algo lograste, ¿no? Porque yo estuve leyendo sobre un trabajo tuyo en colaboración con una comunidad indígena. ¿Me vas a contar sobre ese proyecto? ¿El de los Sunus, puede ser? El de los indígenas, sí, bueno, pero es en el contexto del trabajo con los estudiantes, ¿no? Entonces, todavía tenemos cierta libertad en el trabajo con los estudiantes y la Universidad de Aalborg tiene la particularidad de que los estudiantes trabajan por proyectos, ¿no? Entonces, digamos, en una universidad estándar en el mundo, si uno está estudiando diseño, uno tiene que tomar 6 cursos al semestre, ¿no? Puede que uno de ellos sea un proyecto, pero es uno de 6. En la Universidad de Aalborg son 3 cursos y en vez de los otros 3 cursos es un proyecto, ¿ok? Y en la maestría, el último año es, bueno, el último proyecto es la tesis de maestría, que es de 6 meses, pero el proyecto anterior, también de 6 meses, es una práctica, pero también los estudiantes escriben un proyecto. Entonces se dedican un semestre entero a hacer un proyecto. Y en nuestro programa nosotros tenemos una opción y es que los estudiantes se puedan enganchar en trabajar con una comunidad vulnerable. Eso siempre involucra que sea a través de una ONG y los estudiantes, digamos, les exigimos que tengan una estadía de mínimo 3 meses, de que se enteren, de que ojalá tengan facilidad del idioma, etcétera, etcétera. Esta opción se llama diseño con la gente, porque el objetivo principal es apartarse de el diseño mainstream es diseño para la gente, ¿no? Hay unos expertos diseñan algo para vender y que la gente, bueno, hay algunos productos que son mucho más enfocados en lo que los usuarios necesitan, pero en general, digamos, y hay, digamos, alguna tradición en Escandinavia, es importante trabajar con la gente para definir qué es lo que necesitan para vivir mejor, digamos. ¿Y se llevaron a esos estudiantes daneses a Colombia, al norte de Colombia? Sí, no, pero nosotros no los llevamos. Es que eso es lo interesante. Mira, en Dinamarca, no sé si en Finlandia, pero en Dinamarca hay tanto dinero que uno, mejor dicho. Entonces los estudiantes, nosotros, es un proceso largo, ¿no? El proceso comienza con 7 meses de anticipación, porque si los estudiantes definen, Andrés, yo quiero usar mi tercer semestre de la maestría para trabajar con una comunidad vulnerable en Colombia, entonces establecemos un contacto con una ONG, en este caso puede ser FEM Colombia en Cartagena, con la que ya hemos trabajado antes, para que el tiempo no se vaya estableciendo la colaboración, sino ya trabajando en un contexto. Y FEM tenemos que decir que es una fundación por la educación multidimensional, ¿no? Exacto. El punto es que los estudiantes mismos establecen el contacto con mi apoyo, digamos, con el apoyo de un supervisor, y van definiendo el problema y ellos mismos consiguen los recursos para ir. ¿Ok? Porque otro punto clave es que habiendo tantos recursos en Dinamarca, esta tiene que ser una relación en que no se le recarga a la ONG o a la comunidad ningún costo, ¿cierto? Porque no se trata de usarlos para hacer un proyecto académico, sino de usar un proyecto académico para contribuir en su proceso de desarrollo, ¿no? Usando términos más adecuados aquí, ya que estuvo Arturo Escuara apoyando su proceso de diseño autónomo. Y entonces, ustedes, o sea, ustedes apoyan a los estudiantes en encontrar una ONG
Y los estudiantes, ¿cómo es? O sea, ¿ustedes cómo los capacitan para que lleguen ahí y no hagan un moco? Como te digo, hay unos requisitos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, una vez uno tiene una reunión con la ONG, una vez uno ha usado media hora de su tiempo, el compromiso queda cerrado. Esto no es que de pronto después de 2 semanas pueden decir, ay no, Andrés, ya decidí que voy a hacer otra cosa. Una vez y entonces eso ya 7 meses antes de ir, ya ese compromiso está cerrado. Eso garantiza que puede haber continuidad, puede haber un par de reuniones más donde se empiezan a definir las cosas. En el caso de este proyecto que lo desarrollaron Christine y Mikala, dos danesas, ellas han sido muy especiales y luego te voy a contar por qué cuando se graduaron. Pero en este proyecto ellas consiguieron los recursos para ir, llegaron con tiempo, usaron unas semanas, luego ya se establecieron contacto con FEM y empezaron a trabajar con la comunidad del 20 de julio. La comunidad del 20 de julio son indígenas zenú que han sido desplazados de su territorio. Ellos se desplazaron voluntariamente hacia Cartagena y viven de vender cosas en la calle, ¿no? Y están localizados en una zona que no les pertenece y bueno, tienen todos los problemas de las comunidades desplazadas. Entonces, Micala y Cristine empezaron a trabajar con ellos a definir qué era, primero bien la fase de definir el problema, ¿no? Y en esto es típico que unos estudiantes del norte vienen y preguntan, obviamente las respuestas son típicas, ¿no? Necesitamos casas, necesitamos carros, necesitamos todo lo que ustedes tienen. Pero después de un trabajo de conocimiento, y ellas estuvieron en varias partes, estuvieron en Tuchín, en el corazón de la zona paramilitar en Colombia, entendiendo estos diferentes grupos, algunos se desplazan voluntariamente, bueno, digamos, voluntariamente no es, pero digamos, no es que un día llegó un grupo armado y los hizo salir, sino que ellos decidieron, bueno, si nos quedamos aquí nos va a ir mal, mejor nos vamos para Cartagena. Y aprendieron, digamos, a empatizar con esa situación. Y luego, en vez de empezar a enfocarse en cosas, objetos o servicios que ellos necesitaban, Micaela y Cristina y sus colaboradores definieron aquí lo que falta es oportunidades de trabajo, ingreso. Y empezaron a trabajar en eso. Entonces, estas comunidades indígenas tienen un conocimiento ancestral del trabajo de la caña brava. Ellos producen los sombreros, esos volteados que son típicos turísticos de Colombia, ¿no? Y se identifican con, yo soy colombiano, entonces usan sombreros. Bueno, esos sombreros son producidos por indígenas zenú. Pero claro, entonces el trabajo se concentró en definir con ellos qué podríamos producir aquí en Cartagena, en esta comunidad, con los recursos que tenemos, para venderlo en Dinamarca, para generar un ingreso a la comunidad. Ese fue el proyecto de ellas. ¿Y hasta dónde llegaron, no? Porque eso muchas veces, a Llegaron ver, sí. hasta establecer la línea de producción. Entonces llegaron hasta definir, bueno, este trabajo hay que hacerlo de una manera, se necesitan unas máquinas Singer de esas viejas que tienen las agujas fuertes y pueden trabajar con un material duro. Hicieron un crowdsourcing por Facebook, consiguieron los recursos, compraron 3 máquinas y establecieron, digamos, una organización preliminar en la comunidad, con la comunidad, en las que unos producían, otros llevaban las cuentas, etcétera, etcétera. Cuando llegaron al examen, ellas empezaron en septiembre, cuando llegaron al examen en Copenhague en enero tenían 20 unidades. No eran sombreros, eran unas lámparas que ellas producían y que se vendían en Dinamarca. Ese fue el proyecto Niña, fue un proyecto muy especial. Tiene las limitaciones de todos los proyectos y es que no tuvo continuidad. Después de eso ya no tuvo más continuidad. Pero lo que sí me sorprendió el trabajo de Cristina y Micaela es que perseveraron, ¿no? ¿Y por qué no tuvo, o sea, no tuvo continuidad desde la universidad, pero la comunidad sí lo siguió produciendo? No sé, no he estado en contacto con ellos, ¿sí? Otro de los problemas en los sistemas, nosotros pasamos a trabajar con otras cosas, hubo otras presiones, otras crisis en la universidad, entonces no tuvimos continuidad con esa comunidad.
Y como profesor, porque vos fuiste el profesor que las apoyaba y las acompañaba, ¿qué tipo de cosas ellas tuvieron que aprender durante este proceso? Yo creo que el aprendizaje más fuerte fue el de ser leal a la comunidad. Entonces, una reunión que recuerdo tuvimos a principios de noviembre. Ellas estaban muy frustradas porque llevaban, imagínate, ya 2 meses trabajando con la comunidad y como que no se concretaba nada. Era época de elecciones en Cartagena, entonces el contacto principal de ellas era una persona que estaba haciendo campaña, entonces no tenía mucha disponibilidad. O en esa reunión ellas me preguntaron que si podían cambiar el enfoque y dedicarse a hacerle, ellas estaban quedando en un hostal que también estaba conectado con la fundación, que si podían dedicarse a diseñar algo para que el hostal funcione mejor. Y yo les dije, bueno, si ustedes quieren hacer eso, pero están respetando los principios de diseño con la gente, ustedes ya se engancharon con la comunidad, entonces, ¿qué van a dejar a la comunidad? Les van a decir que no, gracias, que vamos a hacer otra cosa porque tenemos afán o cómo, ¿no? Y ellas dijeron lo que le iban a pensar y afortunadamente, porque algo, un principio importante en los programas de Norberg es que las decisiones las deben tomar los estudiantes, no el supervisor. Ellas decidieron seguir con la comunidad y muy pronto se fueron dando estas condiciones, digamos, muy pronto fueron dando frutos el trabajo anterior que ellas habían hecho con la comunidad y se dio este proceso con lo que se terminó llamando Niña, que es la lámpara que ellas producen y se vende en Dinamarca y se produce en Cartagena. Hermoso. ¿Y ellas cuando fueron allá ya hablaban castellano? No, Micaela hablaba italiano y ahí se bandeaba, pero ellas tuvieron que trabajar con un traductor, ¿no? A español, traductor del inglés al español. Sí, no son condiciones ideales. Yo siempre les digo a los estudiantes, escojan trabajar con una comunidad, ¿no? Que hable su idioma o entérense o aprendan, pero ellas hicieron un trabajo muy importante. FEM trabaja con muchos voluntarios, entonces también había otros voluntarios que ayudaban, etcétera, etcétera. Una de las cosas que a vos te interesa y de las que escribís es sobre los principios del diseño pluriversal. ¿Cuáles son esos principios? Ese es otro proyecto que también fue muy interesante, porque Oscar, él no vino a Latinoamérica. Él trabajó en Dinamarca con una organización que se llama NOAA, que es el capítulo danés de Friends of the Earth. Y él se enganchó en un proyecto que quería generar un juego de mesa, para que adolescentes daneses entendieran los retos que viven diferentes comunidades en el mundo, porque tenemos unas cadenas, digamos, de valor que generan pobreza en el sur y riqueza en el norte, ¿no? Y Oscar estaba fascinado con el libro de Arturo Escobar, yo también. Entonces, esa fue una oportunidad de trabajar con Oscar. ¿Cómo podemos aplicar esto aquí en Dinamarca? Y bueno, en el podcast de Arturo, él señala como eso es casi una imposibilidad, pero también dice hay que intentarlo, ¿no? Y ese fue el trabajo que hicimos con Oscar. Entonces, los principios son los mismos que dice Arturo, pero cuando uno los va a aplicar allá, ¿eso cómo se materializa, no? Pues los principios son los de resistirse, digamos, a estos valores dominantes, patriarcales, capitalistas, etcétera, etcétera, de hacer, cuando uno hace algo, lo que sea una contribución a la autonomía de las comunidades con las que uno está trabajando. Así lo resumo yo, entiendo yo, no lo estoy repitiendo literalmente, Mariana, me corchas, pero así los entiendo yo. Pero ¿cómo se manifiesta eso concretamente? Entonces, Oscar trabajaba con un grupo en NOAA, estaban generando este juego. Este juego se nutría de contenidos que generaban organizaciones en el sur, ¿no? En Paraguay y en otras partes, en Indonesia, otras partes del sur. Pero era dirigido a adolescentes daneses. Entonces hubo un momento en que tuvieron una discusión en cómo hacer que el juego sea dinámico. Entonces los que ya tenían experiencia haciendo juegos decían, no, hay que hacer que los jugadores compitan.
Y Oscar y yo discutimos mucho esto en el contexto de los principios de diseño por el poliuniverso, porque la competencia es incompatible con esta solidaridad, con esta empatía entre personas que viven en universos distintos, que es tan difícil de lograr, ¿cierto? Entonces, ese fue un punto crítico en ese desarrollo, y Oscar tuvo afortunadamente la capacidad de discutir con los codiseñadores del juego para insistir en que ese no podía ser un principio fundamental del juego. Pero aparte hay muchos juegos de mesa que se basan en la colaboración. Exacto. Pero lo que es sorprendente es que voluntarios y personas que tienen mucha tradición en organizaciones que uno diría están al servicio de objetivos pluriversales como Amigos del Planeta, Friends of the Earth, NOAA, etcétera, etcétera, todavía recaigan en principios y mecanismos que contradicen sus objetivos. Contame lo del juego porque no lo entendí. ¿El juego para qué era? El juego era para que los estudiantes daneses entiendan cómo se generan injusticias en las cadenas de valor de muchos de los objetos que ellos consumen, ¿no? Entonces, cuando un teléfono depende de ciertos minerales que se producen en ciertas partes del mundo, en condiciones que generan pobreza. Ciertas frutas que se consiguen en Dinamarca, ¿no? Los bananos, los aguacates, los limones se producen de cierta manera, ¿no? Entonces, eso era el objetivo del juego, ¿no? Entonces, el juego obviamente tenía un mapa mundi o una versión del mapa del planeta, y había unas líneas que más o menos materializaban el trayecto de los productos, y la idea es enfocarse en que los estudiantes puedan entender qué sucede en cada parte, porque yo no, porque debo sentirme un poco mal por estar, digamos, contento de tener algo en mis manos que ha generado tanto dolor, ¿no? ¿Los estudiantes participaron en el desarrollo de este juego o los estudiantes solamente jugaban? Cuando te digo Oscar y yo, Oscar era un estudiante de diseño sostenible. ¿Y hicieron partícipes solamente a los estudiantes de diseño? ¿Eran los que jugaban o hubo como también estudiantes de diferentes edades? No, como te digo, el juego estaba dirigido a adolescentes daneses, estudiantes de secundaria. Ah, ok. Ellos eran los que debían aprender sobre estas condiciones, ¿no? El juego lo diseñaron Oscar, estudiante de diseño sostenible, en colaboración con activistas de NOAA. ¿Y hasta dónde llegaron? ¿Llegaron a un prototipo, algo así? Sí, llegaron a un prototipo. Llegaron a un prototipo que alcanzaron a consultar con algunas de las organizaciones en el sur, ¿no? Entonces hubo unas reuniones en línea donde ellos consultaron, miren, estamos intentando hacer esto y esto. Entonces el feedback que recibieron era el de esperarse. Es muy bonito, gracias porque nos ayudan a que allá la gente en el norte entienda cómo vivimos las cosas aquí en el sur, pero de todos modos, por más de que lo están haciendo con la muy buena intención, hay ciertas cosas que no logran captar, ¿no? ¿Y él pudo como usar esa devolución para volver a diseñarlo o para rediseñar algunas partes? Sí, él usó eso para hacer una segunda iteración, y ahí terminó el semestre, entonces ahí termina el proyecto, que es lo que sucede. Esta entrevista es parte de las listas Diseño Sostenible, Dinamarca y Diseño, Colombia, Educación en Diseño, Territorio, Transporte. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Andrés nombra la entrevista con Arturo Escobar. Es la entrevista número 193. O sea que la grabamos ya hace bastante tiempo. Arturo es un antropólogo colombiano que hace mucho tiempo viene inspirando y guiando el trabajo de diseñadores y diseñadoras. Él sabe cómo explicar procesos complejos de una manera que lo hace parecer simple y ofrece una visión para transformar los mundos. Según Arturo, el diseño tiene que ver con eso, con la construcción de los mundos y pensar qué es la vida. Y eso lo hizo acercarse justamente a nuestra disciplina.
También encontró en la relación que tiene el diseño con la creación una manera de entender la lucha política y el activismo. Él trabaja con grupos de origen africano en Colombia y feminismo negro. No se pierdan esa entrevista si todavía no la escucharon. Andrés también menciona a Idil, con la que escribió recientemente un libro. A ella la entrevisté en el episodio 642. Hablamos de transformaciones sostenibles. Es una de las entrevistas en inglés. Ahora sigamos escuchando a Andrés, que tiene mucho más para contarnos. Entonces, ¿cuál dirías que son las dificultades de poner en práctica esto del diseño pluriversal desde el norte? Esto del tiempo es una de las cuestiones, ¿no? ¿Hay otras? Claro, la distancia del tiempo y, digamos, lo más difícil en todos estos proyectos cuando hay interacción entre estudiantes del norte y organizaciones y comunidades del sur es realmente establecer una colaboración horizontal. Porque eso generalmente termina, pues empieza y a veces no se puede superar esta relación asimétrica que existe en la que pues los del norte simplemente tienen más recursos, así no lo sientan en el momento y también se espera, por lo tanto, que ellos entreguen algo que ejerzan como expertos, que tengan más capacidad de acción, ¿no? Pero eso pues no sucede, ¿no? No es productivo, quiero decir. Pero en general, o sea, también hay estudiantes que se enganchan en procesos de trabajo con comunidades de diferentes capacidades en Dinamarca. Y esos también tienen límite de tiempo, porque Dinamarca se ha convertido mucho, y esto es algo que permea toda la sociedad, la administración pública, las universidades, el sector privado, es una sociedad de proyectos. Ya no hay no hay planes a largo plazo, no hay proyectos, procesos de largo plazo. Todos son proyectos, proyecticos y parte del esfuerzo es conseguir la plata para hacerlo. Entonces, incluso cuando, digamos, se intentan hacer esta clase de proyectos con comunidades en Dinamarca, también nos enfrentamos a esta estructura, este sistema de corto plazos que no se puede superar. Y si queremos aprender más sobre estas cosas, ¿qué nos recomendás ver, escuchar, mirar? Estamos trabajando en un libro, entonces los editores somos Idil Gasilosoy, que trabaja en la Universidad de Aalto, en Finlandia, Fabricio Sechin, que trabaja en la Universidad Brunel en el Reino Unido, Silvana Jury, que tú has entrevistado, que tiene A Idil también la entrevisté, ¿eh? sí, a Idil A también, Fabricio todavía no. Silvana Jury, Johanna Bonert, de la Universidad de Bath, también en el Reino Unido, y yo. Somos los editores. Y en este momento son 27 capítulos, puede que sean más. Entre los autores de los capítulos están Terry Irwin, están muchas de las personas que tú has entrevistado. El libro se llama Handbook para el diseño para las transiciones. Handbook of Sustainable Transition Design. Va a ser uno de estos de Routledge. Sí, y va a salir en un par de años. ¿Y por qué digo que es muy importante? Primero porque es una colaboración, ¿cierto? Es una colaboración de las voces, excepto la mía, son todas reconocidas en el campo internacionalmente y tiene la ambición de dar más espacio a voces y autores por fuera de Estados Unidos y Estados Unidos y Europa, pero es un reto, ¿no? Es un reto, pero va a haber algo de eso ahí. Bueno, ¿y de algo que ya se haya publicado? Bueno, para mí el libro de cabecera es el de Arturo Escobar, Diseños para el Pluriverso. Sí, ese yo lo incluyo en mi curso de teorías sobre las transiciones en la maestría y hay tanta tela para recordar ahí, tantas cosas muy claramente expresadas que es muy una fuente muy rica. Entonces, si hay una cosa que yo recomiendo es eso. Ok, ¿hay otras cosas? A ver, recomiéndame algo danés. Algo danés.
Mis colegas del grupo de investigación Diseño para la Sostenibilidad en la Universidad de Aalborg han venido trabajando en un marco teórico, en un cuadro teórico que se llama Staging Collaborative Design for Sustainability, poniendo en escena o escenificando la colaboración para la sostenibilidad o para el diseño sostenible. Y es un trabajo que se basa, es parte del principio fundamental de que no podemos diseñar para la sostenibilidad con métodos que fueron generados para la insostenibilidad. Entonces, todo esfuerzo de diseño para la sostenibilidad es reflexivo, porque implica reflexionar. ¿Son estas las herramientas adecuadas, apropiadas, o tenemos que modificarlas? Entonces, tiene que haber digamos, un trabajo entre la escena, tras el escenario y enfrente del escenario en la colaboración. Eso también es muy importante. Mis colegas podrían ser mucho mejor en publicar, en promocionar ese trabajo, pero yo creo que ese es un trabajo muy importante. Después me pasas el link. Perfecto. ¿Y en el futuro? ¿Hacia dónde va tu práctica? Una línea ya la mencioné y la voy a repetir. Arturo Escobar, Diseños para el Progriverso. Para mí ese es el principio fundamental del futuro. Otro que es más explorativo. Entonces, en estos temas de diseño para las transiciones, hay mucha gente que se enfoca en diferentes áreas o dominios, ¿cierto? ¿No? Entonces, Cameron Donkey Wise, por ejemplo, estaba en temas de energía. Algunos de mis colegas trabajan con energía, comunidades de energía, cómo podemos producir o consumir energía de manera diferente. Yo, durante muchos años, y lo hice en mi tesis doctoral, me he enfocado he jugado con el tema de la movilidad, del transporte, que es una de esas áreas donde ocurre más bien poquito, o sea, donde todo lo que ocurre va en la dirección contraria a la que deberíamos estar trabajando, ¿no? Entonces, ahí también, digamos, hay más bien por ausencia. Yo busco y rebusco qué puede ser algo que inspire en ese sentido, ¿no? O sea que querés volver al tema del transporte. No, es un tema que yo trabajo, digamos, con cierta continuidad. He tenido unos proyectos de investigación ahí. Dinamarca y Holanda son ejemplos en lo que tiene que ver con movilidad activa. Bicicletas. Sí, Perdón, para decirlo de alguna manera fácil, pero es claro, si uno piensa en Copenhague y Ámsterdam, piensa en bicicletas. sí, que también tiene su lado malo, ¿no? Porque es una tensión. Primero que todo son países motorizados. O sea, allá, de todos modos, el protagonista en la movilidad es el automóvil particular. A diferencia de otros países, tienen unos sistemas de bicicletas que también son protagónicos, ¿no? Que también son visibles, que también tienen cierta atención, etcétera, etcétera. Funcionan gracias al esfuerzo enorme de muchas organizaciones que los hacen funcionar, porque el Estado en ambos casos no es muy consistente en su apoyo. Pero ambas ciudades, especialmente Copenhague, no le ponen mucha atención a caminar. ¿Sí? Entonces, la infraestructura para caminar es, por ejemplo, en ciertas partes inferior a la infraestructura para bicicleta. En ciudades como Bogotá, como Buenos Aires, como México, donde la mayoría de la gente camina como medio de transporte por necesidad. Ahí el problema no es, bueno, hay varios problemas. Primero, que no se reconoce, no cuenta. Y segundo, que no tiene el apoyo en términos de diseño, ¿no? Continuidad de las veredas, etcétera, etcétera, para que realmente sea algo, una opción que uno siente que está siendo apoyada. Entonces, ese es otro de los temas con los que yo me enfrento, me doy duro, porque siempre es bastante desmotivante ver que todo el dinero, todos los esfuerzos de conocimiento se van en soluciones tecnológicas que están supremamente desconectadas de la gente. O sea que te gustaría seguir trabajando en esto del transporte y justamente motivando la movilidad, el caminar dentro de la movilidad activa. Exactamente, exactamente. Hay una pequeña consultora danesa que se llama Gale Architects, que ha sido muy inspiradora en ese sentido. Ellos han venido trabajando temas en vez de diseñar edificios que sean imponentes, ¿no? Ellos se han dedicado como arquitectos al diseño de espacios públicos que sean inclusivos. Y también
a nivel de ciudad, pues ha sido todo este trabajo de ciudades a escala humana. Y en ese sentido, ellos promueven y obviamente la movilidad activa, no solamente la bicicleta, sino la movilidad activa, todo lo que pueda generar eh, un movimiento del cuerpo que sea seguro, que sea armónico, que produzca salud, etcétera, etcétera. Ok, y alguien que recién se acaba de recibir, al Andrés que recién se acaba de recibir de la facultad y está mirando qué va a hacer, ¿qué le recomendarías? Los estudiantes que llegan a nuestro programa llegan porque están motivados en trabajar por la sostenibilidad. Durante la maestría aprenden que no hay una definición clara. La, la sostenibilidad es una discusión. Y yo siempre les digo, nosotros tenemos que ser expertos en esa discusión. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Brundtland y lo que está ocurriendo ahora con los Sustainable Development Goals? ¿Cuál es la diferencia con los límites del planeta que trabajan muy científica desde el punto de vista de las ciencias naturales con coordinación desde Suecia, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos trabajar con todo eso? Entonces, primero que todo, sigan cultivando esa ambición en saber y entender la diferencia entre las diferentes aproximaciones a la sostenibilidad. Nosotros tenemos que ser expertos y poder engancharnos en proyectos donde no terminamos traicionando lo que queremos hacer. Y segundo, que trabajen a partir de su pasión, ¿no? Hay muchos estudiantes que tienen una pasión por la biodiversidad, hay muchos pacientes que tienen una pasión por la justicia social, hay muchos pacientes que tienen, muchos estudiantes que tienen una pasión por el codiseño, porque es esta empresa colaborativa, etcétera, etcétera. Entonces hay que seguir trabajando a partir de esa pasión. Entonces, si terminan en un sitio trabajando y les dan al principio espacio, pero luego no se los quitan, váyanse para otra parte, pero no traicionen esa pasión. Entonces, te pongo un par de ejemplos que son muy inspiradores, ¿no? Entonces, un estudiante, Daniel, él se graduó y empezó a buscar trabajo en Dinamarca y lo contactaron una empresa, un consorcio danés-sueco para trabajar en temas de automatización de maletas en el aeropuerto. Proyecto muy tecnológico, muy definido, muy lejos de la sostenibilidad. Él fue a la entrevista y les dijo, sí, yo tengo la capacidad de trabajar con ustedes en eso, pero ¿y qué con la sostenibilidad? Y les planteó la discusión y el resultado de esa entrevista fue que Daniel lo contrataron para trabajar 50% en el proyecto que le habían propuesto y 50% en cómo hacer que la empresa empiece a trabajar más seriamente con la sostenibilidad. Entonces, esa es una forma en que sean activos, ¿no? Sean activos porque las empresas necesitan eso. Y ese trabajo no es un trabajo de cómo hacer que la empresa se presente como sostenible, sino cómo hacer que la empresa realmente considere en su negocio núcleo cómo incluir y empezar a trabajar la sostenibilidad. Para mí ese es, digamos, el gran paradigma del diseño sostenible, poder hacer que cambie la forma en que las empresas hacen su negocio, ¿no? No se trata de pintar lo que hacen de verde, sino de realmente considerarlo. Otro estudiante terminó su maestría y él, en vez de aplicar a trabajos que existían, él lo que hizo fue analizar algunas empresas que le llamaban la atención y les escribió diciendo, yo he analizado su empresa, su negocio, y yo considero que ustedes podrían hacer más por la sostenibilidad y yo tengo estas ideas, si me necesitan estoy a la orden. Lo llamaron de un banco, es un banco especial, es mi banco, se llama Arbeitens Landsbank, el Banco de los Trabajadores, por ejemplo, es un banco que no tiene dueños privados, es un banco donde todos los trabajadores del banco y los clientes del banco son los dueños, etcétera, etcétera. Sí. Pero ellos lo llamaron y ahí lleva ya varios años trabajando en cómo hacer que el banco y la organización sea más sostenible. Muchísimas gracias por la entrevista, Andrés. Algo que me gustó mucho de esta charla con Andrés es cómo habla del trabajo de sus estudiantes.
Muy pocas profesoras o profesores que pasan por acá se detienen a contar el trabajo que admiran de sus propios estudiantes. Eso para mí muestra mucha humildad. Él podría habernos hablado más de sus escritos, de sus clases, de sus proyectos, y tiene muchísimo material para eso, pero eligió enfocarse en cómo se dan los proyectos con comunidades vulnerables cuando hay estudiantes involucrados. Todas estas colaboraciones dependen de financiamientos de universidades, de instituciones, de proyectos que apoyan las redes internacionales, y cada vez hay menos. Esa preocupación aparece varias veces en esta conversación. Queremos hacer diseño pluriversal, cruzar fronteras disciplinares, movernos entre territorios, pero también estamos limitados por los presupuestos. Por eso necesitamos financiamiento externo para poder hacer el trabajo, pero también porque nos obliga a aprender a explicar mejor lo que hacemos y porque es relevante para la comunidad a la que trabajamos, la comunidad académica o la comunidad a donde vamos a hacer nuestro trabajo en territorio. Pensar en cómo se financian los proyectos de diseño y de investigación de diseño también es parte de este podcast, porque hay muchas maneras distintas de hacerlo y entender esas posibilidades es entender el espacio de diseño mismo, sus límites y hasta dónde podemos llegar. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.